Revelado. 60 minutos de historias de terror, escalofriantes, prohibidas, que aterrarán tu noche. Valentina, una madre soltera de 32 años, recorría las oscuras calles de su barrio, el corazón palpitándole desbocado. Las luces parpadeantes de las farolas apenas lograban romper la densa negrura que parecía devorarlo todo. Se detenía brevemente, con los ojos bien abiertos, sintiendo la presión en el aire, como si algo acechara en cada esquina. Había algo en el ambiente que le hacía cosquillas en el estómago, una sensación de peligro latente. Los rostros de sus vecinos, alguna vez familiares, ahora parecían máscaras de sombras, hostiles y apagados. Se sentía seguida, observada por ojos que no debía ver. Cuando regresó de otro agotador turno, encontró a Mateo, su pequeño de 5 años, jugando en el suelo. «Mamá, mi amigo imaginario quiere jugar», le dijo, su voz inocente mezclándose con un murmullo de inquietud. Al principio, Valentina pensó que era solo una fase, pero el brillo en los ojos de su hijo no prometía nada bueno. Algo en su risa había cambiado. Ahora sonaba como un eco distante, una risa que no pertenecía a él. Poco a poco, la atmósfera se tornó pesada, y las risas de Mateo se convertían en susurros inquietantes que retumbaban en las paredes de su hogar. La siguiente noche, la risa se apagó, y los murmullos comenzaron a crecer en intensidad. Valentina, asustada y agotada, decidió actuar. Se presentó en la comisaría local buscando ayuda. Sin embargo, el frío recibimiento de un oficial, más interesado en el fútbol que en su tormento, le hizo sentir aún más sola. «No hay nada que hacer», resonó en su mente. Las calles, una vez confortantes, ahora eran trampas que la atrapaban en un laberinto de terror, una pesadilla húmeda que la rodeaba. «¿Quieres jugar a escondidas?», Mateo le preguntó esa noche, su voz llena de una energía que la inquietaba. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿A quién quieres que busque?», logró preguntar, mientras el sudor frío se acumulaba en su frente. «A mi amigo, está en la oscuridad», respondió con ese aire de inocencia que la hizo temblar. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Valentina, con el corazón en la boca, decidió que no podía quedarse con los brazos cruzados. Esa noche se encontró con un anciano que parecía saber más de lo que dejaba ver. «Los niños ven lo que los adultos no ven», dijo con voz trémula. Sus palabras resonaban como un eco en su mente. Relató viejas leyendas sobre seres oscuros que se disfrazaban de amigos, buscando las almas más puras en la oscuridad. Ahora entendía que el amigo imaginario de Mateo no era solo un juego, sino un peligro que acechaba en cada sombra de su hogar. Al volver a casa, Valentina miró a su hijo, su luz en medio de la oscuridad, y sintió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Tenía que enfrentarse a algo más grande que ella, algo que ya había comenzado a infiltrarse en su vida, y el terror que le envolvía en sus noches húmedas apenas era el comienzo de una serie de eventos que podrían cambiarlo todo. ¿Sería capaz de proteger a Mateo de lo que se escondía tras la oscuridad? Valentina no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de su hijo jugando solo en la oscuridad invadía su mente. Se giró en la cama, escuchando el casi imperceptible susurro de la voz de Mateo que venía del salón. «Mamá, ven a jugar más». Esa risa resonante ahora se sentía como un grito lejano en su mente,
un llamado que la aturdía. La angustia se hundía en su pecho, pero lo que más la aterraba era la certeza de que ya no estaba sola. Saltó de la cama y se acercó a la puerta del salón. La luz de la televisión parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. Cuando cruzó la umbral, encontró a Mateo de pie, su pequeño cuerpo en una postura extraña, como si estuviera escuchando algo que ella no podía oír. —¿Con quién hablas, cariño? —le preguntó, el temor brotando en su voz. —Con mi amigo. Él dice que quiere conocerte —respondió Mateo, girando la cabeza hacia ella. El brillo en sus ojos relucía con un destello desconocido. Valentina sintió como si alguien le apretara el corazón. Intentó forzar una risa, pero la risa se convirtió en un susurro tembloroso. —No, Mateo, no queremos que nadie más venga aquí —le dijo, acercándose más al niño, con una sensación de urgencia. Tenía que alejarlo de esa influencia. —Vamos a la cama, es tarde. Pero Mateo soltó una risita, mirándola con una mezcla de burla y algo más oscuro. —No podemos irnos, mamá. Él está muy cerca —exclamó, señalando a la oscuridad del pasillo. Valentina volvió a sentir cómo la temperatura del aire caía, un frío inexplicable que le recorría la espalda. La ignoró y con un esfuerzo titánico tomó de la mano a Mateo, llevándoselo de vuelta a su habitación. Mientras la puerta se cerraba tras ellos, un crujido proveniente del pasillo la hizo detenerse. El sonido era como si un ser invisible estuviera deslizándose cerca de ella. —Mateo, escúchame —comenzó a decir, pero su voz se apagó al ver la expresión en el rostro de su hijo. Estaba parpadeando, como si luchara contra un sueño profundo, y en un instante se volvió hacia la puerta. —Mamá, él viene. Valentina sintió un escalofrío recorrerla, corriendo hacia la ventana y cerrando las cortinas con fuerza. —No hay nadie, Mateo, solo es un juego —trató de decir, pero su voz sonó tan vacía. El silencio que llenaba la habitación era ominoso, un silencio que todo lo devoraba. Al mirar nuevamente a Mateo, notó su expresión distante, como si su mente estuviera en otra parte, atrapada en una conversación secreta. La inquietud crecía en su interior, palpitante y feroz. —¿Qué le has prometido, hijo? —preguntó. Pero él no respondió. Solo miró hacia el rincón oscuro del cuarto, que parecía absorber la luz. De repente, una figura apenas visible se dibujó en la sombra. Valentina sintió que le fallaban las piernas, como si el aire se hubiera vuelto denso. Una voz bajita y serpenteante fluyó a través de la oscuridad. —No te preocupes, Valentina. La diversión apenas comienza. La risa de Mateo se transformó en un eco grotesco, y la figura creció tomando forma, acercándose lentamente. La madre se encontró atrapada en una parálisis de terror. Era como si cada poro de su piel hiciera un intento desesperado por gritar, pero ningún sonido emergía. En un acto de desesperación se lanzó hacia la luz de la lámpara, pero ésta comenzó a parpadear frenéticamente antes de apagarse por completo. El cuarto quedó envuelto en la más profunda oscuridad, y esa voz, ahora distinta y más fuerte, llenó el aire tenso. —Ven a jugar con nosotros, Valentina. La noche se hacía cada vez más pesada, y la risa de Mateo se desvaneció en un susurro apenas audible. —Mamá. Valentina comprendió que su hijo se había ido, absorbido por algo que ni ella podía entender. Con el miedo golpeando en su pecho, tenía que actuar. La pregunta que ardía en su mente era cómo podía enfrentarse a esa oscuridad y, más importante aún, si aún podía salvar a Mateo antes de que fuera demasiado tarde. Las sombras se burlaban de ella. Una sombra entre las sombras y al borde del abismo, solo un pensamiento la mantenía en pie. ¿Qué pasará si el amigo de Mateo no es solo un amigo?
La oscuridad la envolvía, pesando como una manta helada sobre sus hombros. Valentina, temblando de miedo, sumergió su mano en el bolsillo de su ropa, buscando algo, cualquier cosa que la ayudara a enfrentar aquello que acechaba en las sombras. Su corazón latía como un tambor salvaje. Sin embargo, al mismo tiempo, había una pequeña llama de determinación encendiéndose dentro de ella. No iba a dejar que se llevaran a su hijo. «Mateo, cariño, escúchame», susurró, su voz quebrada como si se partiera entre el miedo y la urgencia. «Necesito que regreses a mí. ¿Puedes hacer eso? Solo vuelve a mí». La figura al otro lado del salón se movió. Era como si la oscuridad respirara, y sus contornos se expandieran y contrajeran al compás de un aliento inhumano. Con cada palabra que Valentina pronunciaba, la figura adquiría un poco más de solidez, más forma, y aún así se reía. «Mamá, no puedo». La voz de Mateo salió distorsionada, como un eco de lo que solía ser. «Él me prometió que jugaría conmigo para siempre». Valentina sintió que sus entrañas se retorcían. El amor que había por su hijo luchaba contra la horrible realidad que enfrentaba. «No, esto no es un juego, Mateo, tienes que salir de ahí». Un frío repentino recorrió la habitación, y la figura dejó de moverse. La risa se desvaneció, y un silencio inquietante llenó el espacio. Era como si la habitación respirara, conteniendo el aliento, esperando. Entonces, los ojos de Mateo volvieron a brillar, pero no con la luz cálida que la madre conocía. «Mamá, él me dijo que si no juego, me irá mal», dijo, su tono ahora tan plano y sin vida. Valentina se acercó más, desesperada. «¿Mal? ¿Qué es eso? No hay nada más importante que estar conmigo. ¿No lo entiendes? Tú eres mi mundo». «¿Mi mundo?», rió la figura, resonando como miles de ecos en la oscuridad. «La palabra mundo puede cambiar, Valentina. Aquí el mundo es diferente». Sus palabras parecieron romper una barrera que Valentina no sabía que existía. Cada vez que la figura hablaba, su mente se llenaba de imágenes oscuras, de recuerdos que no eran suyos, risas crueles, juegos macabros, promesas hechas en la sombra. La imagen de un lugar donde Mateo no era el único niño, donde risas se convertían en gritos, empezó a tomar forma en su mente. Valentina comprendió que debía hacerlo. Ya no era solo un juego, era una lucha por el alma de su hijo, una batalla contra algo antiguo y poderoso que llenaba los rincones más oscuros de la noche. «Si no viene con nosotros», dijo la sombra, su voz arrastrando una risa oscura, «él se quedará aquí, siempre». «No, no, no». Valentina retrocedió, su cabeza girando mientras buscaba algo en la habitación. Su mirada se posó sobre el viejo crucifijo que colgaba en la pared, un regalo de su madre. Sin pensarlo, lo arrancó y lo sostuvo frente a ella. «En el nombre de todo lo sagrado te lo ordeno, déjalo ir». La figura se contorsionó, como si hubiera recibido un golpe. Mateo en ese momento dejó escapar un grito aterrador, un sonido que heló la sangre de Valentina. La sombra pareció encoger, pero no se retiró. «Mamá, ayuda», suplicó Mateo, y su rostro se iluminó brevemente con un destello de humanidad. Valentina sintió que la energía se regeneraba en su interior. Alzó el crucifijo con más fuerza, pero sabía que no podía detenerse. «Mateo, ven aquí, no le des tu poder, recuerda quién eres». El terror que la envolvía era casi opresivo, y el frío aumentaba de forma alarmante, como si estuviera superando su voluntad. Pero había una verdad en su corazón que no podía ignorar. El silencio se rompió de nuevo, esta vez con una risa más profunda. «¿Crees que puedes rescatarlo de mí? ¿Crees que puedes siempre protegerlo?» Mientras Valentina luchaba para no caer en la desesperanza, un grito resonó dentro de ella. «Siempre protegeré a mi hijo»,
Las luces de la casa parpadearon y algo en la habitación cambió. El aire se volvió eléctrico, como si las sombras sintieran su desafío. La figura, ahora más definida, retrocedió, llevándose un trozo de oscuridad consigo. Entonces, Valentina escuchó un grito desgarrador, no de Mateo, sino de la sombra misma, y en ese segundo se dio cuenta de que había algo más en juego. Con la determinación renaciendo en su pecho, miró hacia donde Mateo estaba parado. Tenía que actuar rápidamente, antes de que fuera demasiado tarde, pero justo cuando dio un paso hacia adelante, la figura estalló en una tormenta de oscuridad y comenzó a disolverse en el aire, dejando un último mensaje a sus espaldas. Esto no ha terminado. Volveremos. Valentina se quedó paralizada, el horror burbujeando dentro de ella. La lucha estaba lejos de terminar, y en algún lugar en esa oscuridad que se desvanecía, sabía que había más secretos por desvelar. ¿A dónde iré ahora, Mateo? ¿Dónde te han llevado realmente? La habitación ahora parecía un laberinto de ecos y sombras. Cada rincón guardaba un secreto que temía descubrir. Estaba lista para seguir adelante, aún sabiendo que la verdad podría ser más aterradora que la oscuridad misma. El eco de una risa familiar resonó en sus oídos, y con él una nueva ola de terror se arremolinó a su alrededor. ¿Qué más podría ocultar aquel amigo en la oscuridad? Valentina sintió que su corazón se encogía mientras la risa se desvanecía, convirtiéndose en un eco distante. La habitación se llenó de un silencio denso, como si una presencia invisible estuviera observándola desde cada rincón. La luz temblorosa del crucifijo en su mano proyectaba sombras que bailaban en las paredes, como figuras burlonas que se retorcían ante su desesperación. «Mateo», murmuró tratando de mantener la calma, aunque su voz sonaba apenas más que un susurro. Su mente luchaba entre la esperanza de rescatar a su hijo y el pánico que crecía en su pecho. Tenía que encontrar una manera de romper el hechizo, de sacar a Mateo de aquel lugar donde estaba atrapado. Se movió lentamente hacia la esquina más oscura de la sala, donde la figura había estado. Sus pasos eran cautelosos, como si la noche misma pudiera despertar ante ella. Una brisa helada acarició su rostro y una sensación de inquietud le atravesó la columna vertebral. «Mateo, por favor», gritó con todas sus fuerzas, «te necesito aquí». Las paredes parecían absorber su voz, y no obtuvo respuesta. La oscuridad parecía cobrar vida. Un susurro casi imperceptible comenzó a llenar el aire. Las voces de otros niños, perdidos y llorando en la penumbra, resonaban en su mente. Valentina cerró los ojos, tratando de resistir la ola de dolor que arremetía contra ella. «Debo concentrarme», pensó, «debo recordar su risa. Recuerda las tardes en el parque cuando me decías que yo era tu héroe», rogó Valentina, su corazón latiendo con fuerza. «Eres mi luz, Mateo». Y en un instante, un pequeño resplandor rogue en su mente, la imagen de su hijo sonriendo, corriendo hacia ella. Fue entonces cuando algo cambió. Un chillido desgarrador cortó el aire. La figura oscura volvió a materializarse, más vasta y amenazante que antes. Valentina sintió el suelo temblar bajo sus pies, y las risas crueles de otros niños parecían burlarse de ella. ¿Sabes qué es lo que realmente anhela? Es el juego, Valentina. Él eligió ser parte de ello, dijo la sombra, su voz como un eco en una profunda caverna. «No, no lo elegí. Mateo no es un juguete», gritó alzando el crucifijo como si fuera una espada contra la oscuridad. Por un instante los ojos de Mateo brillaron con un destello de esperanza, y la figura retrocedió, pero solo por un momento. «Como quieras, pero si lo quieres de vuelta tendrás que jugar». La sombra se desvaneció, dejando atrás una sensación de vacío abrumadora. Valentina respiró hondo, su mente girando. ¿Jugar? ¿Qué clase de juego es este? Tenía que entender las reglas, tenía que conocer el precio de la victoria.
La habitación comenzó a cambiar. Las paredes se estiraban y se encogían como si vivieran. Las risas se transformaban en gritos y al fondo una puerta se abrió lentamente, dejando escapar una luz tenue. Al otro lado podía ver un bosque oscuro, cubierto de niebla y sombras danzantes. «Si Mateo está en ese lugar, debo ir a buscarlo», se dijo. Sin embargo, antes de que pudiera hacer un movimiento, la figura apareció de nuevo. «No te apresures, Valentina», dijo, su voz más seductora que antes. «Podrías descubrir cosas que nunca imaginaste. Ven a jugar con nosotros. La oscuridad siempre te espera». Valentina sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor. La voz de Mateo la llamaba suavemente desde la puerta. «Mamá, ven aquí. Es divertido». Pero lo que acechaba en la oscuridad era innegable, como un monstruo bajo la cama. Sabía que debía decidir. Con cada fibra de su ser se dio cuenta de que estaba al borde de un abismo. Podía permitirse jugar con aquel poder tenebroso para recuperar a su hijo o había una trampa mortal. Entonces, la entrada al bosque comenzó a cerrarse lentamente. «¡No! ¡Mateo!», gritó, dando un paso audaz hacia la luz. Y mientras avanzaba, un fuerte estruendo resonó, seguido de un grito aterrador que no era solo de su hijo, sino de cientos de almas atrapadas en el horror que había invocado. Valentina comprendió que lo que había iniciado no era solo una búsqueda, era una condena. ¿Qué otras verdades estaban esperándola en la penumbra? «Las sombras nunca se detendrán hasta que consigan lo que quieren», resonó la frase en su mente, y en su pecho un terror frío se encendió. Sin poder detenerse, se lanzó a esa oscuridad. En su corazón, algo grave y profundo comenzó a formarse. ¿Qué más está dispuesto a sacrificar por Mateo? Y allí, atrapada en la encrucijada de la luz y la sombra, supo que la respuesta la llevaría a un camino del que no habría retorno. La luz temblorosa que una vez le había dado esperanza se extinguió de repente, arrojando a Valentina a una oscuridad palpable. No había un chasquido. Simplemente se esfumó, dejándola a merced de sombras que susurraban a su alrededor. La puerta hacia el bosque desapareció y, en su lugar, el aire se volvió pesado, casi opresivo, como si 1000 ojos estuvieran fijos en ella. «¡Mateo!». La palabra salió de sus labios como un lamento, un eco de su desesperación. Sin respuesta, un frío glacial le recorrió el cuerpo. Su respiración se volvió entrecortada. ¿Qué había hecho? Al lanzarse al abismo, había sellado su destino, y solo el silencio le devolvía su propio miedo. De repente, la sombra reapareció frente a ella, aún más oscura que antes. «Sabía que vendrías». «Después de todo, las madres siempre siguen el grito de sus hijos», dijo la figura, su voz como un susurro que se enredaba en los oídos de Valentina. Esta vez se le acercó con más confianza, como si hubiera ganado un poder nuevo sobre ella. «No, tú no tienes poder sobre mí», gritó Valentina aferrándose al crucifijo. Pero cuando fijó su mirada en la figura, su determinación fue puesta a prueba. Los ojos de la sombra destellaban con una intensidad inquietante, reflejando no solo oscuridad, sino una tristeza profunda, una tristeza que le era familiar. ¿Sabes realmente qué es perder a un hijo? Te esperan cosas aterradoras en este juego, Valentina. ¿Te atreves a seguir? Su risa fría resonó en la habitación como un eco de los lamentos de los niños perdidos. Una risa que prometía secretos más oscuros de lo que su imaginación pudiera concebir. «Tú no tienes mi hijo, lo devolverás», exigió, aunque su voz temblaba. La figura inclinó la cabeza, enseñando una sonrisa torcida. «O quizás tú seas la que deba entregarse». La idea taladró su mente como un aguijón punzante. ¿Qué significaba eso? Renunciar a quien era para recuperar a Mateo. En su interior, la pregunta reverberaba:
¿Estaba dispuesta a sacrificarse? Sin embargo, el amor la guiaba. Se recordó a sí misma que no solo estaba luchando por Mateo, sino que también debía ser fuerte para enfrentarse a las sombras de su propio corazón. «Dame las reglas del juego», demandó Valentina sintiendo una chispa de audacia. «Cuéntame lo que debo hacer». La figura parecía divertida, como si hubiera despertado un interés que no esperaba. «Interesante. A veces, la valentía no es más que la estúpida decisión de una madre». Se giró, gesticulando hacia la penumbra. «Tendrás que atravesar el bosque, alcanzar el claro y cumplir tu primera tarea, recoger el llanto de aquellos que han perdido la esperanza. Solo así puedes liberarlo». El bosque se dibujó frente a ella, un lugar donde la niebla era densa y los árboles parecían susurrar palabras en un idioma que Valentina no podía entender. Una ola de terror la invadió, pero en medio de la oscuridad había un destello de esperanza. Tenía que lograrlo. Con cada paso, el suelo crujía bajo sus pies y las sombras parecían alargarse como si intentaran atraparla. Sus corazones perdidos la observaban con ansias, sus lamentos llenaban el aire. Valentina se obligó a avanzar, con el crucifijo en alto, repitiéndose que esto era solo el comienzo y que cada lágrima que recolectara la acercaría más a Mateo. «Es solo un juego», le gritó a los ecos que retumbaban a su alrededor. «Lo jugaré y al final ganaré». Sin embargo, cuando llegó al claro, lo que encontró la dejó paralizada. A su alrededor, miles de figuras espectrales de niños errantes la rodeaban. Sus ojos negros brillaban con tristeza y desamparo. En su interior, una voz insignificante murmuraba: «¿Cuántas lágrimas más serán suficientes para salvar a uno solo?». Valentina sintió la presión del tiempo. Las sombras comenzaban a acercarse, arrastrándose hacia ella. Cada grito, cada susurro aumentaba de intensidad, como si el bosque mismo exigiera su respuesta. Nudo en la garganta, ella comprendió que la batalla que estaba librando era mucho más que la búsqueda de su hijo. Era una lucha por su propia alma. Al cerrar los ojos, un pensamiento penetró su mente con fuerza. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar por amor? Y en ese instante, la figura reapareció detrás de ella con una sonrisa que revelaba todos sus secretos. «¿Estás lista para jugar, Valentina? Este no es un juego cualquiera, es el juego definitivo». La oscuridad se cernía a su alrededor y Valentina supo que las verdaderas reglas apenas comenzaban a revelarse. Una ráfaga de viento helado atravesó el claro, arrastrando consigo los lamentos de los niños que parecían susurrar su nombre. Valentina sintió el escalofrío recorrerle la espalda al darse cuenta de que no solo eran sombras. Aquellos niños perdidos eran la representación de un sufrimiento que nunca cesaba. Mientras la figura oscura se mantenía detrás de ella, se preguntó si en su sacrificio también había una trampa. «¿Qué deberé hacer para liberar a Mateo?», preguntó, su voz temblorosa resonando en aquel espacio casi sagrado. La sombra se acercó más, su aliento frío contra su cuello. «Vas a necesitar más que valor. Vas a necesitar su llanto, la esencia de su desesperación. Para cumplir con esta primera tarea, necesitas que ellos hablen». Con un movimiento brusco, la sombra extendió su mano hacia los niños que la rodeaban. Un murmullo creció entre ellos, palabras entrecortadas llenas de anhelos y temores. Valentina, impedida por el miedo, sintió cómo su corazón latía con fuerza. «Solo puedes recogerlos si conocen tu dolor», la sombra susurró. «¿Tienes el valor para compartir tu tristeza? Ellos anhelan conexión. ¿Serás capaz de exponer tu alma por Mateo?» Valentina miró a cada uno de los rostros espectrales ante ella. Eran reflejos de todo lo que el sufrimiento puede producir, y en su mirada había una extraña mezcla de compasión y desesperación. Sin pensarlo más, se arrodilló, sintiendo la tierra fría bajo sus rodillas.
Soy Valentina. He perdido a mi hijo. Entiendo su dolor, admitió, su voz quebrándose. Lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos como un torrente. No sé cómo encontrarlo, pero estoy dispuesta a escucharles, a sentir lo que ustedes sienten. Entonces los murmullos crecieron, resonando como un eco lejano, rastros de recuerdos y experiencias compartidas. Las figuras comenzaron a acercarse. Un niño dio un paso al frente, sus ojos negros llenos de tristeza pero también de esperanza. ¿Puedo ser escuchado?, preguntó, su voz temblorosa como un susurro en el viento. Valentina asintió, sin soltar el crucifijo, temiendo que la oscuridad la reclamara. No sé qué es perder un hijo, pero todos hemos perdido algo. Seres queridos, vidas enteras. ¿Qué hay de ti? El niño prosiguió. El aire se sintió más ligero, y Valentina sentía que su dolor no solo resonaba en su interior, sino que también se pasaba de uno a otro. Durante un instante, un vínculo lejano se formó entre ellos, y Valentina comenzó a escuchar historias de sueños frustrados, de risas que nunca volvieron y de promesas que quedaron en silencio. Cada palabra era un eco, un llanto que se transformaba en su propio grito de auxilio. «Dame tu llanto», suplicó el niño al borde del quiebre. «Solo así podremos encontrar lo que perdimos». Consciente de la urgencia, Valentina sintió que la compasión ardía aún más en su interior. En ese momento se dio cuenta de que, al compartir su propia historia, también liberaría el peso de aquellos que siempre buscaron consuelo. De repente, el bosque resonó con un grito unificado, un murmullo de lágrimas que giraban en un torbellino de emociones. En un instante, como un torrente descontrolado, Valentina sintió que su llanto se elevaba. Una necesidad impulsiva la invadió, obligándola a dejarse llevar por el dolor, y cuando lo hizo, vislumbró una luz tenue en la distancia. Delante de ella, la sombra que había estado observando se transformó, tomando una forma más definida. «Damas y caballeros, la madre ha comenzado a jugar, pero recuerda, Valentina, lo que haces viene con un precio que tal vez no estés lista para pagar». El aire se volvió más denso, presionando su pecho mientras las sombras se acercaban aún más. Ahora el tiempo se contaba en susurros, y el eco del llanto de los niños resonaba en el claro, pidiendo justicia, reclamando respuestas. «¿Estás lista para el siguiente paso?», la sombra le preguntó, su voz siniestra interrumpiendo el momento. Las figuras espectrales parecían esperar su respuesta, unida en sus anhelos. Valentina se dio cuenta de que la verdad que había comenzado a encarar podía costarle más que su propia alma. Sintiéndose atrapada en un juego despiadado, supo que no había vuelta atrás. Pero, ¿cuánto estaba dispuesta a arriesgar? Mientras la oscuridad la envolvía, la pregunta se repetía en su mente. ¿Realmente podría enfrentar la siguiente tarea y descubrir el verdadero horror que acechaba en la sombra? Y así, el bosque se presentó como un punto de no retorno. Nadie sabía lo que vendría después, pero el eco del llanto le dijo que el precio sería elevado y el camino aterrador. Fue un momento crucial. El verdadero juego apenas comenzaba. La sombra, ahora más cercana, lanzó una risa profunda que reverberó por todo el claro. Valentina sintió que su piel se erizaba. Una mezcla de miedo y determinación la invadía. «Debes enfrentar tus propios demonios», susurró la figura. «Solo así podrás avanzar». Los rostros de los niños se tornaron más nítidos, y Valentina se sintió obligada a recordar su propia pérdida, la angustia que la había consumido. El niño de ojos oscuros le miraba con una seriedad sepulcral. «Debes dejar fluir tu tristeza. Solo así el llanto se convertirá en fuerza». «¿Lo harás?» «Sí», respondió ella, aunque su voz sonó más como un grito en un mar de ecos. Con cada lágrima que caía, el ambiente a su alrededor palpitaba, como si la misma tierra respirara con su dolor.
La sombra retrocedió un poco, contemplando la transformación de su tristeza en algo palpable. De repente, los murmullos de los niños se intensificaron. Las figuras comenzaron a bailar en un extraño vals. El eco de sus risas se mezclaba con los sollozos de Valentina. Era un espectáculo desolador, sombras que se movían como si estuvieran atadas a la tristeza de cada uno. Su llanto se unió al de los demás, creando un coro sombrío que llenaba el aire con una energía pesada. «Eso es». La sombra sonrió. «Deja que tu voz se eleve. Demuéstrales tu dolor». Las lágrimas de Valentina se convirtieron en un río. Sus palabras brotaban con una fuerza que apenas comprendía. «No quiero que otros sufran como yo». Su lamento resonó en el oscuro bosque, como si las raíces del suelo estuvieran tomando vida. Pero el aire empezó a cambiar. Un viento helado sopló desde el fondo del bosque, trayendo consigo ecos de risas macabras. Las sombras comenzaron a girar cada vez más rápido, desdibujándose a sí mismas, formando un torbellino de oscuridad a su alrededor. La figura oscura entrecerró los ojos. Su interés se avivó. «No me has mostrado suficiente aún, madre. Tu dolor no lo es todo», dijo la sombra, burlona. Valentina sintió una punzada en su pecho. «¿Qué más? ¿Qué debo hacer para liberar a Mateo?», gritó, aunque dentro de sí misma sabía que había una respuesta que la aterraba. La sombra no respondió, solo se limitó a deslizarse hacia un lado, dejando a los niños en el centro del claro, danzando en un frenesí hipnótico. Con un esfuerzo titánico, Valentina cruzó el umbral de la desesperación. «Sé lo que es perderlo». La confesión fue como un susurro, pero el eco se amplificó, resonando como un anuncio en el silencio. La conexión se profundizaba, y Valentina comprendió que lo que necesitaba era compartir no solo su dolor, sino también sus miedos más oscuros. «Lo perdí por mi falta de atención, por ser egoísta. Nunca lo protegeré de nuevo». Las risas infantiles se tornaron gritos, mezclándose en un crescendo aterrador. Era como si el mismo bosque respondiera a su dolor, como un alma viva que buscaba vengarse de quienes habían olvidado a los perdidos. La sombra observó en silencio, esperando impasible el momento de actuar. «Debes tocar lo más hondo de tu tristeza. Aquí es donde todo empieza», dijo la sombra finalmente. «Te llevaremos más lejos si te atreves a ir. ¿Serás capaz de hacerlo?». El torbellino de sombras aumentaba de velocidad, y Valentina sintió que el suelo temblaba. Ella dudó, pero recordó a Mateo, su pequeño dulce. Con el corazón latiendo en su garganta, dio un paso adelante, sumergiéndose en la negrura. Entonces un estruendo retumbó desde lo profundo del bosque. Valentina se detuvo, respirando hondo. ¿Qué sería ese sonido? Las sombras se detuvieron, susurrando entre sí en una lengua que parecía antigua, casi olvidada. «¿Qué es eso?», preguntó su voz temblando. La figura oscura sonrió de una manera que heló su sangre. «Es la advertencia. La siguiente etapa comienza y no hay marcha atrás. Recuerda tus promesas y lo que has dejado atrás. ¿Estás lista?». Mientras la ansiedad y el miedo la invadían, Valentina miró a su alrededor. Un resplandor comenzó a formarse en el fondo del bosque, una luz que parecía pulsar como si fuera la respuesta a sus plegarias. Pero, ¿sería la salvación o la condena? El bosque se estremeció, como si supiera que algo inminente estaba por suceder. Valentina sintió cómo el resplandor iluminaba sus temores. Los gritos de los niños se desvanecieron, dejando un silencio inquietante en el claro. La sombra parecía más poderosa, su figura absorbida en la penumbra, pero la luz avanzaba, desafiando la oscuridad. Un haz intenso atravesó el bosque, proyectando figuras retorcidas en el suelo. «¿Te atreves a descubrir lo que oculta el bosque?», murmuró la sombra, sus ojos brillando como brasas.
El camino se divide, madre. A la derecha, una salvación incierta. A la izquierda, revelaciones que desatarán el horror en tu alma. ¿Cuál elegirás? Valentina miró a su alrededor. Las sombras de los niños permanecían inmóviles, expectantes. El resplandor en el camino derecho prometía paz, un lugar donde podría encontrar respuestas, reencontrarse con lo que había perdido. Sin embargo, la izquierda parecía contener un secreto profundo, un abismo de conocimiento que la podía destruir. No había tiempo que perder. Los ecos de su pasado empezaban a rumorear a su alrededor. Las imágenes de su hogar, de Mateo, de aquellos días felices, se mezclaban con sus temores más oscuros. No puedo regresar, no sin él, pensó. En un arrebato de determinación, eligió el camino izquierdo. La luz se volvió más intensa, casi dolorosa para la vista, y la sombra rió nuevamente, un sonido que resonaba como cristal quebrándose. Valentina, siempre eligiendo la oscuridad. La tristeza es un veneno, lo sabes, y ahora te lo demostraré. Las sombras a su alrededor comenzaron a girar, arremolinándose con deseos y ansias ocultas. De pronto, el silencio fue roto por un grito desgarrador, no de Valentina, sino de un niño. El eco resonó en su mente, igual que las memorias de aquel día fatídico. Eran su culpa, su descuido. Ese grito la atravesó como un cuchillo. «Mateo», susurró en estado de trance, pero nadie le respondió. El camino se hizo más crudo, cubierto de raíces retorcidas que parecían querer atraparla. A medida que avanzaba, las risas infantiles comenzaron a surgir de las sombras más fuertes, más perturbadoras. «Valentina», llamaban, sus voces entrelazadas en una melodía funesta. La mujer se cubrió las orejas tratando de ahogar el sonido, pero se sentía atrapada en un maremoto de miedos. De repente emergió en un espacio abierto, un antiguo altar de piedra cubierto de musgo y hojas marchitas. En el centro, un objeto brillaba, una caja dorada, adornada con símbolos que parecían moverse. Valentina sintió que respiraba con dificultad. «¿Qué hay dentro?», se preguntó, acercándose cautelosamente. La sombra se deslizó junto a ella, observándola. «Esa es la clave para liberar a Mateo. Abre la caja y todo cambiará. Pero, ¿serás capaz de enfrentar la verdad que encierra?» Sin pensarlo, Valentina extendió su mano. La caja estaba caliente, vibrando como si tuviera vida propia. En su interior podía sentir el dolor acumulado de todos los que habían sido olvidados, ansiosos de ser liberados. Con un último suspiro de temor, levantó la tapa. Al instante, una corriente de aire gélido la envolvió. La luz quedó atrapada en su interior, liberando una serie de imágenes que danzaban ante sus ojos. Fantasmas de recuerdos, visiones de risas y llantos que atravesaban su alma. Los rostros de los niños que habían venido antes que ella aparecieron, y Valentina sintió sus lágrimas. «No», gritó cerrando la caja con fuerza, «no soy una villana, estoy aquí para salvarte». Pero la voz de la sombra retumbó en su mente. «No puedes escapar de lo que has causado. Este es solo el principio». El bosque resonó con un nuevo estruendo, uno más potente y aterrador que el anterior. Las sombras se agitaron y en su revuelo Valentina vio una figura familiar salir de entre ellas. Un niño de ojos oscuros la miraba fijamente y su corazón se detuvo en un grito ahogado. «¿Mateo?», pero su voz se ahogó en el aire gélido del bosque. De repente, un chispazo de luz iluminó las sombras, revelando seres que se retorcían, sombras de almas atrapadas que exigían ser liberadas. Así como un grito animal resonó entre los árboles, Valentina sintió que la transgresión comenzaba. La figura oscura se inclinó, y Valentina comprendió que el sacrificio demandado era más profundo de lo que imaginaba. La sombra se adentró en el resplandor,
y los gritos se transformaron en susurros. «No será fácil, madre. ¿Estás lista para pagar el precio?» Las dudas atraparon a Valentina, mientras todo comenzaba a desmoronarse a su alrededor. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar para liberar a su hijo y salvar lo que quedaba de su alma? La caja brilló, y el pánico se apoderó de ella. Lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas se había convertido en una pesadilla. La oscuridad aguardaba con ansias de tragarse su luz. Valentina se sintió arrastrada hacia el abismo de la sombra, como si fuerzas invisibles estuvieran tirando de ella. El eco de los susurros se convirtió en un coro incesante, una cacofonía de lamentos que la cercaban, amenazando con tragarse su cordura. En su mente, una pregunta resonaba como un mantra perturbador. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar por Mateo? La caja dorada seguía brillando, deslumbrante, pero también absorbente. Cada destello parecía contar historias de sufrimiento y pérdida, un recordatorio de que cada decisión podría terminar en un nuevo horror. Valentina recordó las miradas de aquellos niños que la rodeaban, sombras de lo que alguna vez fueron. Las risas que la habían seguido se transformaron en quejidos, clamor de almas en pena cediendo al dolor. «¡Mateo!», gritó, desesperada, buscando una respuesta en el eco de su voz. Un viento helado barrió el claro, haciendo que las ramas crujieran como si el bosque mismo estuviera vivo. Las sombras continuaban retorciéndose a su alrededor, y la figura familiar dio un paso más hacia ella. Cada movimiento de ese niño hizo que su corazón latiera con una mezcla de esperanza y terror. «¿Por qué no viniste antes, mamá?». La pregunta de Mateo perforó la niebla de su mente, y en su voz había un reproche palpable. «No puedo, no sé cómo». Valentina sintió cómo las lágrimas caían descontroladas por su rostro, haciéndose eco en el suelo como un lamento. «Mateo, estoy aquí para salvarte. Pero, ¿cómo? ¿Qué debo hacer?». La sombra que había estado en silencio se acercó. Su risa resonó, amarga, y Valentina comprendió que no había piedad en esa figura. «La salvación no es gratuita, madre. Cada paso hacia la luz traerá un sacrificio. Vas a despojarte de la única conexión que te queda con él». Un tirón en su pecho la hizo sentir que el aire le faltaba. Todo a su alrededor parecía estar colisionando, como si el bosque estuviera en medio de una tormenta. La caja en su mano parecía pulsar, vibrando con una energía oscura. Las imágenes continuaban apareciendo en su mente. Un día en la playa, risas, una tarde de juegos, y luego el silencio, el vacío. «¡Mateo!», volvió a gritar, y en ese momento el bosque se quedó en silencio. Las sombras se detuvieron como si esperaran su decisión. La figura de su hijo, una mezcla entre un niño y un espectro, parecía desvanecerse lentamente. «Si no me salvas, volveré a ser solo un recuerdo. El tiempo se acaba, madre». Valentina sintió el nudo en su estómago. La caja comenzó a calentarse y un brillo dorado emanó de su interior, envolviéndola con una sensación de invencibilidad. Pero el precio era claro. Todo lo que amaba estaba atado a ese relicario oscuro. Y no solo eso. Un estremecimiento recorrió su columna vertebral cuando se dio cuenta de que, más allá de salvar a Mateo, debía enfrentarse a lo que había hecho. Todo lo que había descuidado, lo que había dejado escapar. Aquella sombra no era solo un reflejo de su culpa, sino su propia creación. «No puedo, no sé lo que estás pidiendo», gritó Valentina con la voz desgarrada, pero la sombra sonrió, su rostro distorsionado por un retorcimiento cruel. «Todo tiene su precio. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar? ¿Tu pasado, tu felicidad o incluso el amor que sientes por él?» Valentina miró a Mateo, quien le extendía la mano, pero su figura se desvanecía cada vez más lejos. El tiempo corría como arena entre sus dedos.
Pensó en lo que había perdido, lo que todavía podía salvar. La caja brilló con fuerza, como si todo su dolor estuviera contenido en ella. «Si es por ti, lo haré», murmuró, sin saber realmente lo que su decisión significaba. Pero antes de tomar la decisión, las risas de los niños comenzaron a llenarle la cabeza, haciéndola dudar. ¿Se atrevería a soltar su amor? ¿El último vestigio de luz que le quedaba? La sombra la observaba, con un deseo voraz en sus ojos, como si supiera que estaba a punto de romperse. El claro comenzó a girar, una espiral de caos, y entonces escuchó una voz familiar, más fuerte que las demás. «Mamá, no te vayas». Era Mateo, su voz clara y penetrante en medio de la confusión. Valentina se sintió aterrorizada. ¿Era eso lo que estaba sacrificando? Alguna parte de su alma que lo unía a él, para salvarlo de las sombras que lo mantenían atrapado. «¡No!», gritó, tirando la caja al suelo. La pequeña caja se abrió, liberando un torrente de luz blanquecina que la envolvió completamente. La sombra, furiosa, se fue desvaneciendo poco a poco, llevándose con ella las risas y los lamentos. Pero la luz comenzó a adquirir una forma. «¿Qué hiciste, madre?». Una voz resonó, cargada de dolor y traición. El bosque volvió a caer en un profundo silencio, y ante Valentina se erguía una nueva figura, más aterradora que la sombra. Era el reflejo de sus peores miedos, de los secretos que había guardado. La luz tembló, y la figura avanzó hacia ella. «Ahora sígueme y enfrenta lo que has liberado». Y así, en medio del caos y el eco de su propio temor, Valentina comprendió que el camino que había elegido la llevaría a un lugar mucho más oscuro, donde la verdadera batalla por el alma de Mateo apenas comenzaba. El bosque, aún sediento, esperaba el próximo movimiento de Valentina. La luz temblorosa se estabilizó, y un silencio pesado se apoderó del bosque. Valentina, aún temblando, se enfrentó a la nueva figura. Era un reflejo monstruoso de ella misma, una imagen distorsionada que emanaba todo su dolor. «Debes enfrentarte a mí», dijo la sombra, su voz un eco de sus propios temores. «Eres tú quien ha creado este horror. Tú lo has dejado ir». Valentina sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «No, esto no es para mí», murmuró con la voz entrecortada. «Todo lo que quiero es salvar a Mateo». La figura se rió, una risa amarga que resonó en sus oídos. «¿Salvarlo o salvarte a ti misma? En este lugar, las intenciones importan menos que los actos». Recordó con dolor el momento en que había descuidado la luz de su vida, cuando se había perdido en el trabajo y en la rutina. «Yo no sabía», fue lo único que pudo articular. La figura del reflejo acercó su rostro, y en sus ojos, Valentina vio el eco de su propia culpa, de su miedo a fracasar como madre. «Cada decisión trae sus consecuencias. Estás aquí porque elegiste», dijo la sombra, sus palabras como dagas en el corazón de Valentina. «Si realmente quieres rescatar a Mateo, primero debes rescatarte a ti. ¿Estás lista para aceptar el costo de la verdad?» Mirando alrededor, Valentina vio las sombras de otros niños atrapados en la penumbra, esperando que alguien les liberara. La tristeza en sus ojos la llenó de una urgencia creciente. Si iba a enfrentarse a su dolor, debía hacerlo no solo por Mateo, sino por todos ellos. «Sí», afirmó Valentina, sintiendo una chispa de determinación. «Estoy lista para enfrentar mis propios demonios». La figura sonrió, y la atmósfera en el bosque cambió. Las risas de los niños se apagaron, y la brisa se tornó más fría. «Enfrenta lo que has perdido. Solo así podrás encontrar lo que necesitas». Primero, Valentina hizo un recuento de los momentos que la habían llevado a este punto, las decisiones que la habían alejado no solo de Mateo, sino de su propia esencia. «Necesito recordar mis fallas, mis miedos», confesó, la voz firme.
La sombra se retorció, como contabilizando cada palabra, cada lágrima que caía de sus ojos. «Una madre siempre lleva la carga», dijo la sombra con desdén, «pero tú tienes que dejar ir esa carga para avanzar». Y al instante, un torrente de recuerdos la inundó. Vio el rostro de Mateo, su risa, los abrazos olvidados, los momentos de alegría que había dejado escapar. «¡Mateo!», gritó, el corazón latiendo con fuerza. Entonces la figura reflejada en la sombra se desvaneció, llevándose consigo el dolor, la culpa y la desesperanza, dejando únicamente la verdad desnuda. En su lugar apareció un camino iluminado. Como un faro en la oscura tempestad, el sendero la guiaba a su hijo. Con pasos firmes se adentró en el nuevo camino, un camino de recuerdos y amor. Las risas de los niños resonaban a su alrededor, llenándola de un nuevo sentido de propósito. «Mateo, estoy aquí», gritó con voz llena de esperanza. El bosque comenzó a transformarse ante sus ojos. Árboles marchitos cobraron vida, flores brotaron de la tierra y llenaron el aire con su fragancia. Todo empezaba a resplandecer. Esto es lo que tenía que recordar. Comprendió, sintiendo cómo su corazón se iluminaba. Esa luz guiaba a Valentina hacia el lugar donde vio a Mateo. En el centro de un claro, él estaba allí, irradiando una calidez que había estado perdida. «¡Mamá!», exclamó, corriendo hacia ella. «¡Mateo!», la abrazó con una desesperación infinita, como si su amor pudiera romper las cadenas de la oscuridad. «Lo siento tanto. Lo siento por haberte fallado». Valentina sintió como la sombra se desvanecía aún más, mientras el amor envolvía a ambos. «Mamá, nunca me fallaste. Solo necesitabas recordar», dijo Mateo, iluminando el lugar con su risa. La conexión entre ellos brillaba, y la oscuridad retrocedía, sin poder sostenerse ante el poder del amor verdadero. La figura oscura gritó al verse desvanecida, y al intentar retener su poder, lo único que logró fue desvanecerse en el aire. Valentina sintió como la oscuridad, en un último intento, intentó atraparla, pero se deshizo al roce del amor incondicional que había reencontrado. «Juntos somos más fuertes», dijo Mateo, sus ojos llenos de luz. Valentina asintió, y en un instante los ecos de las risas de los niños llenaron el aire. «Ya no estarás solo», prometió, sintiendo que su conexión nunca había sido tan fuerte. Finalmente, el abrigo del bosque se desvaneció, y la luz la envolvió completamente en una calidez reconfortante. Valentina y Mateo se encontraron en un lugar donde el miedo no existía, pero todo lo que había pasado había sido real y necesario. «Siempre estaré contigo», prometió Valentina con un corazón nuevo, repleto de amor y gratitud. Juntos dieron un paso hacia adelante, listos para enfrentar lo que sea que viniera, superando cualquier sombra que pudiera amenazarlos. Y así, Valentina y Mateo abandonaron el bosque, dejando atrás no solo el dolor, sino también un legado de amor y valentía que inspiraría a otros. Al término de la travesía, sabían que la luz siempre triunfaría sobre la oscuridad. Ahora Valentina podía ver, ahora podía defender lo que amaba. Y tú también puedes hacerlo. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que más personas descubran estas historias impactantes. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es vital.